Resulta que traducir entonces es pasar mi ARN mensajero y llevarlo hasta poder obtener la proteína. ¿Listo? Eso es traducir. O sea que ahí tenemos los tres procesos. Voy a recapitular para como tal, para la parte del video. Entonces decíamos que el ADN, ¿cierto? La replicación, ¿qué es? Que el ADN es una doble cadena que está enrollada y entonces esa cadena que está enrollada primero se debe desenrollar para luego empezar a abrirla por aquí, ¿cierto? Y se va a empezar a abrir la cadena. Bien, igual no hay necesidad que sea por los extremos, sino que también puede ser por la mitad. Sí, miren que aquí de hecho, miren que aquí está cerrado, acá está cerrado, pero se abrió por aquí. ¿Qué es lo importante? Que siempre va a ser en dirección 5,3'. ¿Sí? Ya sabemos por qué 5,3'. Porque el 5 y porque el 3. ¿Ya? Y es porque cuando nosotros hablamos del ADN, voy a devolver esto para volverlo a explicar rápidamente. Cuando hablamos del ADN, pues resulta que hay un lado que es 5 y otro lado que es 3. Y eso se debe a la posición del grupo fosfato. Este es el carbono 1, siempre donde se unen estas bases nitrogenadas, ¿sí? Entonces, siempre ahí va a ser el carbono 1. Es carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. O sea que el fosfato está unido al carbono 5, o sea que este lado es el 5. Mientras que acá, miren que el fosfato, mire que se une por la parte de abajo, o sea que aquí se uniría, el fosfato se uniría aquí. Y este sería carbono 1, carbono 2, carbono 3. O sea que quiere decir que este lado de acá es el 3 y este lado de acá es el 5. Si observamos, esta imagen es parecida a esta, solo que está en sentido contrario. Por tanto, este es el carbono 1, este es el carbono 2 y este es el carbono 3. O sea que aquí se une el grupo fosfato. Por tanto, este lado es el 3, mientras que si observamos acá, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Miren que el grupo fosfato está unido al carbono 5. O sea que este lado es el 5 y este lado es el 3. En otras palabras, o para dejarlo aquí claro, lo que nosotros tendríamos es que aquí tenemos el 3, ¿cierto? Y acá tenemos, perdón, aquí tenemos el 5, me devuelvo. Sí, aquí tenemos el lado 5. ¿Por qué el lado 5? De aquí es el carbono 5. Mientras que aquí está el carbono 3, o sea que aquí este es el lado 3. Ahora, aquí si nos damos cuenta, carbono 1, carbono 2, carbono 3, aquí se va a unir el grupo fosfato y entonces este es el 3. Y si nos damos cuenta acá, 1, 2, 3, 4 y el carbono 5, o sea que el grupo fosfato se está uniendo allí y ese es el carbono 5. Por eso decimos que las dos cadenas tienen sentido contrario. Mire, este lado está 5,3 y este lado está 3,5. ¿Listo? Están invertidas. Bien, entonces decíamos también que esto de aquí, si se observa, es igual y esto de aquí es igual. ¿Igual en qué sentido? En que está el grupo fosfato y está el azúcar. Grupo fosfato, azúcar. Y mire, todo es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Grupo azúcar, grupo fosfato, grupo azúcar, grupo fosfato, azúcar, grupo fosfato, azúcar, grupo fosfato, etcétera, etcétera. Todo es lo mismo. O sea que esto es lo que nosotros diríamos acá, ¿cierto? Que es esta cadena y ese otro lado es esta cadena. Y lo que la está uniendo es las bases nitrogenadas. ¿Sí? Eso es lo que está uniendo esa cadena con la otra. Bien, entonces, ¿cuáles son las bases nitrogenadas? Pues adenina, timina, guanina, citosina. Miren que siempre se une la A con la T, la G con la C. ¿Sí? TA, AT, GC o, perdón, CG, GC. Siempre va a ser esa unión, pero cuando hablamos de ADN, recuerden que en el ADN está la adenina, la timina, la guanina y la citosina, pero en el ARN están todas excepto esta no está.
en el ARN en vez de la T está la U. Eso no se puede olvidar. Bien, y entonces decimos también, recordamos también que esto es nucleótido. ¿Qué es un nucleótido? Pues el grupo fosfato, el azúcar de 5 carbonos y la base nitrogenada. Base nitrogenada, azúcar de 5 carbonos, grupo fosfato. O sea que un nucleótido está unido a otro nucleótido. Y si vemos, esto se repite. Grupo fosfato, azúcar de 5 carbonos y base nitrogenada. Ahí está. Y está unido a este otro. Base nitrogenada, azúcar de 5 carbonos, grupo fosfato. Un nucleótido se une a otro. Un nucleótido se une a otro. ¿Listo? Bien. Entonces, por eso decimos que el ADN es una cadena doble de nucleótidos. ¿Listo? Bien. Entonces, cuando hablamos de la replicación, decíamos que esa replicación, entonces la cadena se debe desenrollar y se debe separar. Y decíamos entonces que lo primero que va a suceder es que la cadena, ¿cierto? Se va a empezar a abrir y entonces viene una sustancia que se une aquí para decir, vea, por aquí debe comenzar, ¿cierto? Y a eso le llamamos un primer. Pero ese primer, si se dan cuenta, es de ARN. ¿Por qué ARN? Pues porque tiene U en vez de tener T. ¿Listo? ¿Y para qué sirve esto? Pues para señalar por dónde es que se debe empezar. Entonces, esta sustancia vino, ¿cierto? Que es la primasa, vino, se unió aquí y marcó y dijo, por aquí empezamos. Entonces viene la polimerasa de ADN y entonces ya ella sabe por dónde debe empezar, o sea que ella empieza por ahí. Miren que acá sucedió lo mismo. La primasa se unió generando un fragmento de ARN, ¿cierto? Y entonces le indicó a la polimerasa por dónde tenía que empezar. Ahora, ¿por qué una va para un lado y la otra para el otro? Mire que esta empezó en este sentido y en cambio esta empezó en este sentido. ¿Se acuerdan que las cadenas, una está 5-3, una está 5-3 y la otra está 3-5? Pues porque siempre se va a dar en un sentido, de 5-3, o sea que si es de 5-3, ella va a empezar a construir así. Pero como esta es 3-5, y como ella debe empezar de 5-3, pues acá está el 5 y acá está el 3, o sea que ella va a ir de acá para allá, porque ella siempre va en dirección 5-3, siempre va a leer 5-3. Entonces, como acá está 5 y acá está 3, ella va a leer así. Pero como acá está 5 y acá está 3, ella va a leer así. Por esa razón es que se da en los dos sentidos. ¿Listo? Por eso se da en los dos sentidos. Por eso esta lee así y esta lee así. ¿Listo? Bien, y entonces en últimas empieza a generar eso. ¿Listo? Entonces ahí coloca el primer. ¿Por qué? Pues porque la cadena se estaba abriendo por acá y se generó este vacío. Entonces coloca el primer y viene la polimerasa y llena este fragmento con ADN. Listo, lo llenó. Pero entonces el problema que tenemos es que aquí esta cadena tiene ARN y tiene ADN. Pero como duplicar es solo tener ADN, entonces va a venir una sustancia, ¿cierto?, que se va a encargar de corregir. Entonces viene, ¿cierto?, esta polimerasa 1 y dice, bueno, cambiemos estos fragmentos de ARN porque aquí no va. Entonces corrige y cambia, quita el ARN y pone ADN. ¿Listo? Quita el ARN y pone ADN. Listo. Hace esas correcciones. Ella se encarga de corregir. Ahora resulta que viene la ligasa. ¿Qué hace la ligasa? Pues ligar significa unir. Pues ella une. ¿Por qué va a unir? Recuerden que aquí, miren que aquí, como había RN, este fragmento de aquí no está unido con este. Entonces, ¿ella qué va a hacer? Unir. Entonces va a sellar esas uniones. Listo, ya las selló. Ahora las dos cadenas son completamente iguales. ¿Listo? Eso es lo que va a suceder y eso es lo que va a pasar allí. Bien. Entonces, ya tenemos la duplicación. Vamos a la transcripción. La transcripción, decíamos que... ¿Dónde tengo yo aquí la transcripción? Acá. La transcripción es que del ADN,
¿cierto? Lo voy a utilizar como molde. ¿Para qué? Para producir ARN. ¿Cómo hago eso? Pues en vez de colocar acá ADN, coloco ARN. ¿Y cómo lo hago? Sencillo, lo que ya había dicho, que en el ARN puede ir la adenina, puede ir la guanina, puede ir la citosina, pero no puede ir la timina, porque la timina solo le pertenece al ADN. En el ARN, la timina no va, sino que va uracilo, la letra U. Por eso, aquí la A, ya habíamos dicho que la A se une con la T, pero como aquí esto es ARN, yo no puedo poner la T, entonces pongo la U. La T se une con la A sí la puedo colocar en ARN. La G se une con la C la puedo colocar en ARN. La A se une con la T, pero como la T no la puedo colocar porque esto es ARN, pongo la U. ¿Listo? Y así sucesivamente voy haciendo eso y construyo mi ARN mensajero. Esa es la actividad 2. Entonces, cuando ya tenga mi ARN mensajero, pasamos a la actividad 3. ¿Qué hago con eso? Pues voy a leer. Entonces voy a empezar a leer esto. Por ejemplo, supongamos que esta fuera esa cadena. ¿Por dónde empiezo? Siempre voy a empezar por la metionina, sino que en el ejercicio que yo les puse ya de una vez empieza por metionina. ¿Cuál es la metionina? Pues la metionina es AUG. Y voy a leer, ¿sí? Voy a leer en dirección 3, 5'. ¿Sí? Entonces, en este caso, acá está 5, acá está 3, o sea que voy a leer aquí así y digo, bueno, leamos. ¿Dónde está AUG? AUG, no está. ¿Sí? Entonces, todavía no puedo empezar a producir aminoácidos. Si yo ya me voy entonces a esa ¿dónde estará la? Creo que la cerré. Sí. Ajá, aquí. Entonces, resulta que decíamos que este era el ejemplo. Entonces, supongamos que este fue nuestro ARN mensajero que obtuvimos. Si este es nuestro ARN mensajero, siempre vamos a empezar a leer por AUG. Listo, el AUG entonces significa, voy a leer esta, miren que esto es 5'3, entonces voy a empezar por aquí, por 5 hacia 3, entonces empiezo por acá, AUG. Listo, voy a mirar en mi código genético, primera letra es A, segunda letra es U, tercera letra es G. Me voy a ir al código genético. Primera letra es A, segunda letra es U, entonces A, U, G, aquí está. A unido con U, aquí está, este cuadro. Entonces aquí voy a buscar AUG, miren, ahí está AUG. Entonces dice que es MET, de metionina. Entonces ya cuando yo me voy a ese esquema, ¿cierto? Ya sé que esto aquí es MET, y eso es lo que me está diciendo. Viene entonces el ribosoma, lee aquí esto, y entonces dice, listo, ahí es MET. Lee la siguiente, y entonces la siguiente, él me dice que es LEU, vamos a comprobar que es cierto. Después de AUG sigue CUG. Primera letra C, segunda letra U, tercera letra G. CUG, C, U, entonces voy a buscar aquí. El cruce entre CU es aquí. CUG, LEU, efectivamente el LEU. Entonces ya sé que voy a ir, está ahí, sería LEU. Ahora voy a ir acá. Sigue UGG. Me voy a ir al código. Primera letra U, segunda letra G, ¿cierto? Entonces, o sea que la unión está aquí, este es el cruce. O sea que aquí lo voy a encontrar. UGG, mire, es triptófano. O sea que ya con eso, ya sé que ahí va esto. ¿Listo? Y así sucesivamente voy a ir leyendo de 3 en 3. Eso es lo que se llama codones. O sea que esto es un codón, esto es otro codón, esto es otro codón, y así sucesivamente de 3 en 3 voy haciendo codones. ¿Listo? O sea que entonces voy a hacer aquí esto. Esto es un codón, esto es otro codón, esto es otro codón, esto es otro codón, esto es otro codón, perdón, este de aquí me pasé hasta aquí, esto es otro codón y esto es otro codón. Pregunta, ¿cuántos codones hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6 codones. O sea que en este ARN mensajero hay 6 codones. Supongamos que aquí seguía la letra U.
Entonces, esto me quedó sobrando. Esto no es un codón, esto quedó sobrando. Solamente hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6 codones. ¿Listo? Eso lo deben tener en cuenta. Bien, entonces, ya con eso, nosotros sabemos que lo que estamos obteniendo aquí, esto de aquí que obtenemos, se llama, o lo que vamos a obtener al final, cuando esto ya se desprenda de aquí, eso será una proteína. Entonces, miremos el proceso final. Viene otro aminoácido, ahora lee aquí y produce otro aminoácido, lee y produce otro aminoácido, y llega un momento en que se detiene, ¿cierto? Miren, ya no siguió leyendo. ¿Por qué? Porque esto dice terminación. Como es el de terminación, ya se desprende la cadena. ¿Listo? Me devuelvo otra vez. O sea que allí, miren, se desprendió y entonces esta cadena de aquí es una proteína. ¿Listo? O sea que ya se produjo la proteína. O sea que entonces en la traducción se obtienen proteínas, en la transcripción se obtiene ARN mensajero y en la duplicación o replicación se obtiene ADN. ¿Listo? Eso es básicamente lo que nosotros tenemos en ese taller eh, que yo les brindé. ¿Hay alguna pregunta, alguna inquietud que la realicen en este momento, por favor? ¿Algo que no hayan comprendido y que quieran que me devuelva? Muchachos, Diga, ¿alguna pregunta, alguna duda allí? ¿Algo que no haya comprendido y que quieran que me devuelva? no tengo duda, profe. ¿Alguna pregunta del taller que no comprendan? La verdad no. O sea que queda todo claro. Sí. Bueno, perfecto. Entonces, quiere decir que entonces lo más seguro es que sirvió de bastante ayuda a la clase. Sí. Bueno, voy a abrir igual aquí esa guía que yo les mandé para mostrárselas e indicarles con la guía. Bueno, esta es la guía que ustedes tienen, ¿cierto? Sí. Sí, profe. Listo, entonces, esta guía, primero que todo, les indica, no se les olvide, miren, que les está diciendo cómo es que deben enviar. ¿Listo? Dice que aquí en asunto, cuando usted va a enviar, en asunto debe escribir su nombre completo y en el caso de que sea 91, pues escribe no 9-1. Por favor, no vaya a dejar espacio aquí. Aquí sí hay un espacio. ¿Listo? Pero aquí sí no hay espacio. Así seguido, 9-1. Si es de 92, pues 9-2. Entonces, para que tengan eso presente. Listo, bueno, entonces con relación a la guía, pues aquí está la explicación, ahí están las imágenes. En la actividad 1, ¿qué tiene que hacer? Le dice, aquí tiene esta cadena, ¿cierto? ¿Qué debe hacer? Dice, con base en la hebra molde debes replicar la nueva hebra de ADN. Para esto debes considerar cuáles son los nucleótidos con las bases nitrogenadas complementarias. O sea que si yo tengo aquí 3, aquí 5, aquí tengo la timina, ¿qué debo escribir aquí abajo? No, yo porque yo era la cuchillera de la hermana de él. No soy la hermana de él. ¿Qué debo escribir aquí abajo? Muchachos, Ah, pregunta, ¿qué debo escribir aquí abajo? ah. La A, muy bien, exacto. Aquí debería escribir la A. Bueno, me disculpan esa letra tan horrible allí. La,
Recuerden que lo que estamos construyendo es ADN, ¿cierto? Porque estamos hablando de replicación. O sea que lo que voy a hacer aquí es ADN. Bien, entonces, la A, ¿con quién se une? La T. Con la Muy T. bien. Y así sucesivamente usted le va haciendo ese ejercicio con eso. Ya después de que hizo esto, ¿cierto? Me dice la siguiente actividad. Entonces usted sigue leyendo, ¿cierto? Y le hablan de la transcripción y le dicen, mire, es que aquí está esta cadena, y entonces transcribir es coger la cadena molde de ADN y a partir de esa cadena construir ARN. ¿Qué es lo que debe tener en cuenta? Que no puede escribir ¿qué? ¿Qué letra no puede escribir en el ARN? La T. La T, muy bien. Y en vez de escribir la T, ¿qué escribe? La U. Muy bien. O sea que entonces, si me voy a esa actividad, aquí está la T. ¿La T con quién se une? Con la A. Con la A. Lo que yo voy a escribir es ARN. O sea que aquí en lo que yo voy a escribir aquí, no puedo escribir la T, sino que escribo La A. la U. Muy bien. Entonces, ¿la T con quién se une? Con la Con la A. ¿La puedo escribir? ¿Puedo escribir la A? Sí. Sí, claro, porque la A no tiene problema con el ARN. Recuerdo que esto es ARN lo que yo voy a construir aquí. Disculpan ahí con esa letra, pero es que escribir con el mouse está un poquito complicado para no tener que activar por acá. Bien, entonces, venga, pues lo escribimos rápidamente. ¿Cierto? Esto aquí es ARN. Bien. Entonces, ese es el ARN, lo que va allí, ¿cierto? Lo que yo voy a hacer, ARN, pero se llama ARN mensajero. Entonces, aquí voy a escribir la A, ¿sí? Luego aquí, ¿la A con quién se une? Con la U. Con la U. ¿Por qué con la U? Porque es ARN y Porque en es la ARN, exacto. Y en el ARN no puedo escribir la T. la T. Y así sucesivamente usted va a ir haciendo todo ese ejercicio. ¿Queda alguna pregunta con este? No. ¿Cierto? Listo. Entonces ya cuando termine de hacer eso, ya hizo su ARN mensajero. Entonces le dicen, actividad 3. Separa los codones de la cadena de ARN mensajero que obtuviste, así como hicimos allá. Entonces, mire, aquí le está diciendo, si este es su ARN mensajero, esto es un codón, esto es otro codón. ¿Cada cuánto es un codón? Cada 3. Cada 3, exacto. Cada 3 es un codón. Entonces, ¿usted qué hace? Con estos codones usted dice, bueno, AUG, ¿cómo es AUG? Entonces me voy al código genético. En el código genético, primera letra. ¿Cuál es la primera letra ahí en AUG? la La A. Segunda letra, la U. Entonces ahí está, por eso les colocaba. Esta es, bueno, pero eso lo coloqué para la siguiente. Entonces A, ¿cierto? Se une con U. O sea que este cuadrito de aquí tiene AUG. Miremos, ahí está, AUG. Entonces, AUG dice que es MET, o sea que aquí iría MET. ¿Listo? Ahora sigue AAC. Primera letra A, segunda letra A, o sea que aquí se unen las dos, ¿cierto? O sea que en este cuadrito está AAC. Miremos, ahí está AAC. ¿Qué letras son? ¿Qué palabra dice ahí? AS. ¿AS qué? THR. ¿Qué dice allí? AS. Esto es AAC. A, primera letra, segunda letra A, entonces AAC. ¿Qué dice aquí? ASN. THR. ASN. Ahí dice ASN. Ahí dice AC. Esta no es, ¿no? Es esta de aquí. ASN. O sea que aquí arriba voy a escribir ASN. Ahora, UCU.
Primera letra U, segunda letra U, entonces quiere decir que aquí estaría la respuesta. U, segunda letra C. Primera letra, segunda letra. Entonces, UCU. Dice ser, o sea que aquí arriba voy a escribir ser. ¿Listo? Y así es como usted tendría que hacer cuando le piden cuáles son los aminoácidos. ¿Cuántos aminoácidos se obtienen al realizar la traducción? Pues la misma cantidad de codones. Escribe la cadena de aminoácidos, solo la abreviatura. Listo, aquí está el listado de aminoácidos, ahí están las palabras. Luego, los aminoácidos pueden ser esenciales o no esenciales, ¿cierto? Miren, ahí está, esenciales, no esenciales. Bien, entonces, significa que con esta tabla usted responde lo que le están pidiendo aquí, que seleccione cuáles son, cuántos esenciales y cuántos no esenciales. Ahora dice, ¿qué pasaría en la cadena de ADN inicial si en la cadena de ADN inicial, es decir, en la actividad 1, el molde, al momento de leerle y colocar su complemento, en vez de leer T en la base nitrogenada 9, me voy a devolver a la actividad 1. Imagínense que usted estuviera leyendo la actividad 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En vez de leer T, dice allí, ¿cierto? Dice que en vez de leer T, leyera ¿qué? G. Leyera G. Listo, entonces usted lo que hace es volver a escribir esto de aquí. Usted la escribe en una hojita o en la parte de atrás de la guía. Usted escribe esto, pero en vez de leer T, escribe G. Entonces, ¿qué pasa con esta cadena? La que se construye. Pregunta y que yo les hago aquí. ¿La cadena que aparecería aquí es la misma que usted ya había hecho? ¿Cómo, profe? ¿Me repite la pregunta? Repito la pregunta. Si aquí en vez de leer, cuando usted está leyendo, se equivoca y no lee T, sino que lee G, ¿usted qué va a escribir aquí? Si en vez de leer T, leyó G, ¿qué va a escribir aquí? La C no. La C, muy bien. Ahora yo le pregunto, ¿la cadena que usted construye aquí abajo es la misma que usted había construido en la actividad 1? Creo que no, profe. No, obviamente no, porque en la que usted había escrito anteriormente, ¿qué debía colocar aquí? En este ejercicio, así como está aquí escrito, ¿qué debía colocar aquí? ¿No? Así como está este ejercicio escrito, ¿qué debe colocar aquí? ¿La T con quién se une? La A. Con la A, o sea que aquí debía colocar la A. Pero como usted leyó mal, eso es lo que le está diciendo ese otro ejercicio de allá abajo, si usted leyera mal y en vez de leer T, ¿cierto? Si usted lee bien, usted diría la T, entonces pongo la A. Pero si usted lee mal, usted diría, aquí leí la G y por eso aquí coloco La C. la C. Entonces yo le pregunto, la cadena que usted va a construir en este ejercicio es la misma que usted respondió en el ejercicio 1? No. No, obviamente no. Ahora, por eso dice, ¿qué pasaría? Entonces usted escribe eso, ¿qué es lo que estaría pasando? ¿Qué complemento colocarías? ¿Cuál complemento colocaría? C. La C, muy bien, esa sería la respuesta ahí. Ahora luego dice, realiza la transcripción de esa nueva cadena, o sea que usted hace la nueva cadena con esto que usted leyó y realiza la transcripción de nuevo. ¿Listo? Ahora, y luego realiza la traducción. Y entonces usted escribe qué fue lo que pasó con esa proteína. ¿Sigue siendo la misma proteína o no sigue siendo la misma? Si es la misma, debería obtener los mismos aminoácidos. Si no es la misma, sus aminoácidos son diferentes. ¿Listo? Por eso le está diciendo aquí, ¿es la misma? ¿Ya? Eso es lo que usted tiene que mirar. Y entonces la actividad 4 dice, escriba una nota que vale el 10%, como autoevaluación teniendo en cuenta el aprendizaje obtenido y la claridad que tiene sobre el tema en el presente taller. Entonces ustedes miran esas dos cosas. Si usted realmente aprendió
y si usted realmente tiene claro el tema y de acuerdo a eso se pone esa nota. ¿Listo?